Hola, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a la clase virtual de Moldeo Científico, donde abordaremos distintos temas que nos apoyan en nuestro proceso. Empezaremos con el principio. Toda la materia está constituida por átomos, que a su vez forman moléculas y estas conforman toda la materia conocida. Los plásticos son una clase de moléculas de cadena larga llamados polímeros. Dependiendo de los tipos de enlace y el acomodo de estos, tienen distintas propiedades y pueden clasificarse como termoplásticos, termoestables y elastómeros. Los materiales termoplásticos son los que nos interesan por el momento. Para fines prácticos en este curso de moldeo científico lo llamaremos plásticos. Para entender el concepto de moldeo por inyección de plásticos debemos conocer la física de los polímeros y en este video lo intentaré hacer lo más comprensible posible y al final del mismo les dejaré bibliografía por si gustan abordar más a detalle en este tema. Primero, polímeros. Primero que nada debemos entender que cada partícula del universo está compuesta por átomos. Los átomos a su vez se combinan para formar moléculas y dependiendo del tamaño de estas es la propiedad del material. Por ejemplo, moléculas pequeñas conforman gases, moléculas más grandes conforman líquidos y así hasta llegar a las macromoléculas que son las que nos interesan. Tomemos el ejemplo del etileno, que es un gas, y con altas presiones o con un catalizador como es el que se ocupa en la actualidad para obtener polietileno, podemos romper el enlace doble para generar una reacción en cadena para formar largas cadenas de monómeros, que es la unidad básica de cada polímero y que se ve representada de la forma mostrada. A este proceso lo llamamos polimerización. No siempre se sintetiza un monómero y pueden ser varios de estos los que se pueden constituir un material y los cuales llamamos copolímeros. Un ejemplo de un copolímero es el ABS, que se constituye por el acrylonitrilo, el butadieno y el estireno. Peso molecular y distribución del peso molecular. La repetición de las unidades monoméricas hace que aumente el tamaño de las cadenas en los polímeros, por tanto el peso molecular. Este peso molecular determina propiedades en los materiales que abordaremos más adelante. Por lo regular, se mantiene un promedio del tamaño de estas cadenas para nombrar los diferentes pesos moleculares en los polímeros. La mayoría de los polímeros comerciales tienen en promedio un peso molecular entre 40.000 y 200.000, aunque algunos tienen números extremadamente altos, como es el caso del polietileno de ultra alto peso molecular, que tiene un rango de 1 a 6 millones. Los pesos moleculares, por ejemplo para grasas y ceras blandas, oscilan entre 500 y 3000. Para algunas ceras duras y frágiles tienen entre 3000 y 10000. Otro efecto importante en las propiedades de un polímero son las fuerzas moleculares de sus compuestos, ya que estos pueden generar mayor atracción, lo que nos da un mejor empaquetamiento y por ende mejores propiedades mecánicas, como en el caso de las poliamidas. Otra propiedad que nos interesa a los moldeadores es la viscosidad, ya que al estar compuestos por enlaces más fuertes, los polímeros poseen mayor viscosidad en comparación de las olefinas que son mayormente amorfas, por ejemplo. Hay que destacar que en la práctica es imposible tener las mismas longitudes de cadena para un polímero, por lo que en una muestra existen varios pesos moleculares y tamaños de cadena, lo que se traduce en diferentes tamaños de cadena. Para fines prácticos se calculan el promedio de estos, lo que nos lleva a otra propiedad importante para el estudio de los plásticos, la polidispersidad. Esta no es más que una distribución probabilística de los tamaños de cadena, y esto es importante para el moldeador, ya que una distribución más uniforme dará mejores propiedades a la pieza, debido a que las moléculas funden en tiempos muy similares, y por ende la degradación de un polímero se da con mayor dificultad. Por esta razón que tenemos diferentes índices de fluidez en un mismo polímero. Mientras los polímeros con fluidez baja son destinados a la extrusión, ya que tienen mayor distribución en el tamaño de las cadenas. La resistencia de la fusión es un elemento importante en el proceso. En este caso, las unidades de mayor peso molecular tienen mayor viscosidad y ayudan a transportar a las unidades de bajo peso molecular para formar el producto extruido. Los polímeros con alta fluidez regularmente se utilizan para la inyección, además que es un factor importante para llenar las cavidades lo antes posible con menor energía, en comparación con la inyección, eficientando con esto el tiempo de ciclo y evitando que se enfríen, dando como resultado piezas incompletas. Morfología del polímero. La morfología del polímero es el tipo de disposición de las moléculas en una muestra de polímero.
y esto se debe a la naturaleza del mismo. Por ejemplo, primeramente hablemos de tacticidad. Existen 3 modelos principales de cómo se acomodan las cadenas poliméricas: atáctico, isotáctico y sindiotáctico. El atáctico, como se muestra en la imagen, es una cadena que no tiene orden alguno en su estructura y por ende es la composición de las zonas amorfas de un polímero. En el otro extremo encontramos las cadenas isotácticas, que como se observa, los grupos funcionales están orientados hacia un lado en específico, por lo tanto tienden a acomodarse mejor en espacios cortos para dar lugar a los cristales en los polímeros. Esto deriva a que exista menos volumen libre entre el polímero, otorgando mayor densidad y además mejores propiedades mecánicas, ya que en la analogía es más fácil desmenuzar una bola de algodón natural que comparamos con un polímero amorfo en comparación con un pedazo de tela que comparamos con un polímero cristalino. Cabe señalar que no existen materiales 100% amorfos o 100% cristalinos, y estos son, como en el ejemplo de la polidispersidad, un aproximado del promedio de la distribución en una matriz polimérica. Otro de los aspectos que apoyan a la cristalinidad son las fuerzas intermoleculares, como ya se mencionó, las ramificaciones, que impiden que se acomoden las cadenas generando zonas amorfas, aunque en algunas ocasiones es posible controlar la tacticidad del polímero para obtener un material cristalino, como es el caso del poliestireno, donde se fomenta la cristalinidad para otorgarnos un polímero funcional. ¿Qué papel juega la morfología en el moldeo por inyección? Las características del moldeo de los polímeros cristalinos y amorfos son diferentes. Para el procesamiento de fusión, las zonas cristalinas deben relajarse y por tanto separarse. Esto reduce la viscosidad del polímero, pero también se debe tener cuidado de no llegar a la zona de degradación de los materiales cristalinos, ya que estos, debido a la energía que se necesita para fundir las zonas cristalinas, tienden a degradarse con mayor facilidad, a diferencia de los plásticos amorfos, debido a que no debe de aplicarse tanta energía para la relajación del material y con esto fluir. Tienen un margen más amplio en cuanto a la temperatura de procesamiento los polímeros amorfos, como se ve en la ilustración. Otro de los factores importantes entre los polímeros que debemos tener presente cuando moldeamos un polímero amorfo y un cristalino es la contracción, debido a que, como lo mencionamos antes, los cristales contienen más cadenas en un menor espacio, a diferencia de los amorfos, ya que están mejor empaquetados. A medida que el material se calienta, se disuelven estos cristales y se expanden las moléculas, entonces ocupan más espacio dentro del fluido. Entonces, al volver a cristalizar, se vuelven a empacar estas cadenas. Cuando se forman los cristales, se produce lo que es la contracción de los materiales. Al volver a cristalizar estos materiales, cuando se enfrían, los materiales vuelven a cristalizar, por lo que vuelven a empaquetar las cadenas, dando como resultado una contracción de la parte plástica inyectada. Unos valores ejemplos de contracción, por ejemplo del ABS, que es un polímero amorfo, son aproximadamente entre el 0.5 y el 0.8%, en comparación con algunos nylons o acetales que pueden exhibir valores de contracción de hasta un 2.5%. Rango de procesamiento de fusión. Veamos el comportamiento de un polímero al suministrarle calor. En esta gráfica muestra los tipos de reacciones que tiene un polímero. Las curvas hacia arriba son reacciones de liberación de calor y viceversa. Observamos pues que en la primera zona representada por una TG o temperatura de transición vítrea, que es cuando un polímero se comporta como un vidrio quebradizo. Después pasamos a la etapa gomosa, que puede definirse como una etapa donde el material se encuentra en un estado blando. Y por último, la temperatura de fusión. Como ya se mencionó, la temperatura de procesado de los cristales es bastante estrecho, a diferencia de los materiales amorfos. Relación entre viscosidad y temperatura. La viscosidad de plástico y la temperatura de fusión están inversamente relacionadas. Esto lo abordaremos más a detalle en el módulo de reología, de moldeo científico. Por el momento solo señalaremos que mientras la temperatura aumenta, la viscosidad disminuye, ya que las moléculas se relajan y están en un estado más libre, similar a lo que pasa con la miel. Entre más la calentamos, se vuelve más fluida. Ahora, con lo que hemos revisado hasta ahora, definiremos cómo es que debemos programar las temperaturas. En algunos libros me he encontrado, dependiendo del tiempo de residencia, se pueden programar escalonadas o iguales para cada zona, y esto hasta cierto punto es cierto, mas sin embargo debemos tomar en cuenta que un material cristalino requiere una alta energía para perder esa cristalinidad y ese acomodo, para entonces empezar a fluir.
Lo que queremos es el proceso rápido, mas sin embargo también debemos cuidar la degradación, ya que los materiales son más propensos a degradarse, por lo que vimos anteriormente. Entonces, empezar calentando rápidamente y después bajar la temperatura es lo más idóneo para moldear un material cristalino. Para las partes de los moldes es importante saber la temperatura en la que los cristales empiezan a formarse, ya que si se recibe el material muy frío, este solidificará en un estado amorfo, ya que se congelará cuando aún no se formen los cristales. Dado que esto nos otorgan las propiedades mecánicas, perderemos muchas propiedades en nuestra pieza final, por lo que es muy recomendable permanecer dentro de las especificaciones recomendadas por los fabricantes para los materiales cristalinos. ¿Qué pasa en el barril? Los calentadores del barril proporcionan calor en la parte exterior del cilindro. Los plásticos son malos conductores de calor. El plástico más cercano al tornillo y más alejado de la parte del cañón requiere calor adicional para plastificarse. Esta energía de fusión efectiva adicional proviene de la fricción de corte causada por el giro del husillo. Las altas velocidades del husillo generan grandes cantidades de cizalla, y esto ayuda a que los cristales se derritan, y garantizando la homogeneidad del fundido. Para plásticos amorfos, debido a la baja energía requerida para derretir el plástico, las altas velocidades del husillo no son críticas. De hecho, las altas velocidades de los husillos pueden degradar el material, entonces hay que tener cuidado cuando procesamos un material cristalino. Otro factor importante es el control de temperatura en la boquilla, ya que es crítico al procesar polímeros cristalinos. No solo se debe a la temperatura de la boquilla, debe mantenerse en un rango de procesamiento, sino que también debe mantenerse dentro de un rango mucho más estrecho que el rango del procesamiento. Esto es importante de señalar, ya que temperaturas muy bajas forman solidificación del material en la boquilla, y el lado contrario, temperaturas muy altas, ocurrirán escurrimientos en la misma. Tiempo de enfriamiento. Una vez que se forman los cristales, las piezas moldeadas adquieren la resistencia suficiente, y solo se necesita una pequeña caída de temperatura para ser expulsado del molde. Por lo tanto, en el caso de materiales cristalinos, los tiempos de enfriamiento son más cortos en comparación a los plásticos amorfos para piezas teóricamente similares. Para reducir el tiempo de enfriamiento se cuentan con aditivos como son los agentes nucleantes, que fomentan la aparición de cristales reduciendo el tiempo de ciclo. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Cuéntame por favor, ¿qué es lo que te gustaría que agregara o quitara para mejorar la calidad de los videos? Y ayudar a más profesionales del plástico a entender la ciencia detrás del moldeo por inyección. Y te agradecería que te suscribieras para ayudar a crecer el canal y mejorar el contenido. Hasta luego.